Más puntual que nunca, Titi González terminando T13 Digital. Comenzamos, hablemos a las 12 por T13 en vivo, actualidad y noticias. Hoy con el ex diputado, ex militante de Renovación Nacional, también de Bópoli. Así es. Sí, Pedro Brown. Pedro, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Iván. Se habla un montón de la reforma al sistema político y tú fuiste uno de los protagonistas del cambio del sistema político, ¿no? Así es, pues. Tuvimos un rol importante en ese cambio hace ya... ¿10 años? 10 años más o menos, sí. Más o menos. Sí, Claro, ya van 2 elecciones. Eras diputado de Renovación Nacional y armaron un grupo ahí, armaron con la Carla Rubilar, con la Lili Vera, armaron Amplitud, Godoy, ¿no? Exactamente. Con Joaquín Godoy, claro. Exactamente. Así que sí, pues ya ha pasado bastante tiempo, ya hay 2 elecciones, por lo tanto ya hay un poquito más de datos para poder, hay un poquito más de historia para poder evaluar el sistema. ¿Y te arrepientes? No, no me arrepiento. ¿No? No, por la verdad, porque... se habla harto mal del sistema político a esta altura. Sí, pero es que se habla del sistema político y este es simplemente el sistema electoral, este es un mecanismo. Entonces yo creo que tampoco hay que ponerlo a la altura se trata de poner como si fuera una cosa de principio. Esto es simplemente un mecanismo de elección que, por cierto, se usa alrededor del 60% de las democracias del mundo y en Chile se ha usado históricamente. Todos hablan del binominal. El binominal es el mismo sistema proporcional con cifras repartidoras de Don, con una proporcionalidad muy baja, ya que elige solo 2. Claro. Pero es exactamente el mismo sistema. Pero claro, también que elegía gente que tiene menos votos que otro. Tenía una serie de otras dificultades. Claro, otra proporcionalidad, pero es una proporcionalidad. Exactamente. O sea, el sistema es el mismo. Y así se eligen los concejales en Chile, los gobiernos regionales se eligen de la misma manera. Y históricamente hacia atrás, en nuestra democracia también se usó este sistema. Ahora, hay algunos que en la derecha nunca les perdonaron a ustedes que hayan dado los votos para ese cambio. Bueno, sí. Yo siempre recuerdo una anécdota. El diputado Coloma siempre me dice, tú cambiaste el sistema electoral. Y digo, bueno, tú aprobaste la reforma tributaria que yo voté en contra. Entonces me dice, bueno, ahí tenía un punto, me dice. Que ha sido ya, tienen cosas que... Claro, o sea, si uno empieza en esa lógica. Pero la verdad es que cuando uno mira el sistema, y lo mira también hacia atrás, pues importante los datos de esto. En Chile hoy día el problema que se te produce es la gran dispersión y gran cantidad de partidos políticos que en definitiva hay en el Congreso. Eso hace... ¿Y esa dispersión no está dada por el sistema electoral, dices tú? No necesariamente, está más bien dada por los pactos y los subpactos. Ya. Porque si tú ves el año 70 o el año 66 en Chile, en las elecciones, había el mismo sistema, se elegían 150 diputados y 50 senadores, con distritos mucho más grandes. Donde se elegían incluso cerca de 20. Hay una muy buena columna de Pepe Out, hace un par de años atrás, donde describe esto. Se elegían 20. Y también era la cifra repartidora, sí. Sí, con la misma cifra repartidora, exactamente el mismo sistema. Y era con lista de prelación, antes del 73, ¿no? No, exactamente el mismo sistema. ¿Ya? Pero ¿por qué no se producía esto? Porque los partidos iban solos. Entonces no había un incentivo a tener un partido chico. Porque no te ibas a elegir. Entonces, tú al momento que los agrupas, evitas los pactos y subpactos, resuelve parte importante de este problema. Ahora, igual le torcieron la nariz al final con las confederaciones, la CODE, sí, claro, que era el Partido Nacional más la DC, y la propia Unidad Popular. Y es lo mismo que están proponiendo ahora. En definitiva, poner un umbral, y ese umbral va a ser distorsionado porque al final los que no cumplieron con el umbral se van a asociar y van a llegar al umbral. Ya, pero reservemos eso, que es la reforma. Sí. Dicho eso, entonces, pactos y subpactos. ¿Y por qué no abordaron eso cuando se hizo la reforma? Porque a los partidos no les gusta. A los partidos grandes no les gusta. O sea, a ver, los partidos tradicionales más grandes les gusta tener un cierto control, o sea, una cierta hegemonía, y no les gusta perder cuotas de poder. Bueno, siempre hay pocos incentivos para perder el poder. Exactamente. Entonces, los que creemos en la competencia y en el libre mercado, no podemos sostener que en la política hay que tener restricciones y en el resto hay que tener libertad. Yo creo que la competencia siempre es buena. Y en definitiva que haya más alternativas para la ciudadanía es mejor, tienes más donde elegir. Ya, pero hace 10 años eso no estaba sobre la mesa, era imposible. No, con el binominal era absolutamente imposible. No, digo, al hacer la reforma, impedir los pactos y los subpactos... No, era imposible. Era imposible. No, era políticamente inviable. Ahora, ¿no contribuye también al problema, no solo el sistema electoral en lo que cabe, en lo que corresponde, sino también la ley de partidos que tenemos, la manera en que se financian los partidos, el tipo de requisitos que se le ponen a los partidos para formarse? Mira, ahí eso queda enlazado con lo que se está proponiendo hoy día, porque hay una contradicción. Tú cuando le das la posibilidad de constituirse un partido en un cierto territorio, después no le puedes decir que tiene que competir en un territorio más grande, porque hay una contradicción de inicio. O sea, al final sería muy difícil poder constituirse. Yo creo que está bien que se puedan generar los partidos y está bien que se generen umbrales. Hoy día también lo existen. Un partido que no cumple con ciertos requisitos tiene que desaparecer. Claro, pero son bajitos.
son bajos, sí. Y lo que hemos visto es que el partido se disuelve y se vuelve a formar. Entonces, bueno, claro. ahí es donde habría una cierta restricción, que los líderes principales, los firmantes, porque cuando uno se constituye como partido, no me acuerdo si eran 100 o 300 personas que son las que ponen su firma diciendo nosotros queremos constituir este partido. Esas personas, una vez que ese partido fracasa, debieran no poder volver a constituir un partido en un periodo de tiempo. Que uno tenga una cierta cantidad de oportunidades en la vida de formar partido, pero no todos los años. No todos los años. O sea, debieran existir una cierta cantidad una moratoria, por decirlo. Exactamente. Pero mira, la derecha siempre se ha quejado mucho del cambio, pero yo siempre les digo, oye, pero miremos los datos. A la derecha nunca le fue tan bien como con el nuevo sistema. ¿Así, eh? Sí, pues. Tiene las dos mejores elecciones de Cámara de Diputados, las tiene en las dos últimas elecciones, donde eligió más cantidad, y sigue habiendo una distorsión. O sea, la cantidad de votos que obtienen los conglomerados grandes es muchísimo más bajo que la cantidad de electos. Eso va a pasar siempre. Es muy difícil llegar a una proporcionalidad exacta. Sí, claro. Es muy difícil. Y además es más o menos razonable que sea así, porque si no, no habría mayoría. Exactamente. Y por otro lado, en el Senado hoy día tiene el 50%. Sin amarillo, sin demócratas, sin nada. O sea, solamente Chile Vamos. Tiene el 50%. Más un independiente. Más un republicano que puede haber por ahí. Sí. En el Senado, ¿cómo se llama? Ahora está en cualquier partido. Bueno, sí, pero tiene el 50%. Ya. Entonces, cuando dicen, oye, pero es que, bueno, pero el problema es cómo tú administras tu 50% o ese 47 o 46% que obtuvieron en la Cámara de Diputados. Ya, o sea, la derecha no tendría que quejarse. Del resultado, en la práctica, no. No obstante, se quejan igual, digamos. Se quejan igual. Y como te decía antes, se los echan en cara. Claro, y el argumento de que los partidos grandes son los que dan la estabilidad, es cierto hasta por ahí nomás. Uno mira en el gobierno de Sebastián Piñera II, para ponerlo en contexto, el gran problema que tuvo desde el punto de vista de lo que pasó después en el país, la inflación, los problemas económicos, vinieron con los retiros, que eran ultra populares, y sabemos lo que significó. Yo estuve en la campaña de Sebastián Sichel y estar en contra de los retiros fue la lápida, porque era absolutamente impopular. Todos quienes estuvieron a favor de los retiros se reeligieron, pero sabemos los efectos que tuvo hoy día. Y quienes estuvieron, incluso el gobierno, el presidente Boric, que estuvo a favor de los retiros, hoy día está en contra de los retiros. ¿Quiénes le aprobaron esos retiros? No fue el partido chico que tenía. Ellos tenían 3 partidos, la derecha: RN, la UDI, Evópoli. Evópoli votó en contra sistemáticamente a todos los retiros. Sí. ¿Y cómo le fue en las elecciones? Pésimo. Pagó todos los costos. ¿Y quienes lo votaron a favor? Parte importante de la UDI, parte importante de RN. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que los partidos grandes son los que se alinean, los que son capaces de estar detrás de su gobierno y que le dan estabilidad al país, bueno, ahí tenemos una demostración clara que no necesariamente es así. Ya, es un buen punto. Hablemos de la reforma. La reforma que se está proponiendo, primero, ¿crees que flota? Yo creo que no va a flotar. Yo creo que no va a flotar porque tiene cosas que son muy contraintuitivas. ¿Cómo qué? Esto de que, los umbrales pueden ser. Yo creo que es sano que estén umbrales claros, pero tú no le puedes pedir a un partido que tú le dices te puedes constituir en 8 regiones, que a la primera elección tenga que competir en todo Chile. Por otra parte, es absolutamente centralista porque te obliga a tener una presencia muy importante en la región metropolitana. Por la cantidad de población. Claro, si tú no, el 40% de los votantes. Entonces, claro, para obtener el 5% nacional, si tú no tienes presencia en la región metropolitana, es imposible que subsistas. No subsistiría ningún partido en Chile con esa restricción. Y por otro lado, pero todo eso es ajustable, yo creo que ese es el detalle. Pero lo que es completamente, desde mi punto de vista, inaceptable, es que uno le diga a los chilenos al día después de las elecciones que el diputado que yo elegí, que ganó, que obtuvo primera mayoría, no va a ser diputado y va a ser reemplazado por un diputado que no tiene votación, que tiene una votación muy baja y es cosa de ver qué hubiese pasado en la última elección, dado que su partido a nivel nacional no obtuvo el 5%. Ya, pero eso pasa en todos los sistemas electorales proporcionales. O sea, digo, los que votaron por Ricardo Lagos el 89 vieron que Jaime Guzmán llegó al Senado. Pero ese era un problema del sistema binominal. No, pero es que esto ni siquiera sería por un problema en el propio distrito o en la propia circunscripción. Este es un problema porque lo que yo voté en mi región, pero se le aplica una norma por lo que pasó en otras regiones. Ya. O sea, ya, eso es un problema. Ya. Ejemplo claro. En Las Condes, Francisco, yo el caso Evópoli, que yo lo estudié en detalle. Francisco Undurraga, primera mayoría. 2 veces electo diputado, que todos sabemos que cumple desde mi punto de vista, un tremendo diputado, además de una tremenda persona. Él no sería diputado hoy día. Porque habría sido reemplazado por un RN que perdió. Porque el partido no consiguió la cantidad de votos. Y más extremo aún, en Punta Arenas salió electo, no me recuerdo el nombre, salió electo un independiente pro Evópoli con alrededor del 14% de los votos. Y hubiese sido reemplazado por una persona de la UDI con un 1% de los votos.
¿Cómo se explica a la gente de Punta Arenas que su Suena diputado... raro, suena raro. Suena rarísimo. Para mí esa cuestión es un asalto más normal a la urna, o sea, es torcer la voluntad popular. O sea, está bien, puedes ponerle umbral al partido, pero lo que no puedes hacer es que quien salió electo en la elección, si no tendrías que cambiar el sistema. Yo no me enamoro de los sistemas, como decía, son mecanismos, lo que pasa es que son temas de principio. Entonces, pongamos un sistema donde se vote por partido o listas cerradas, y ahí tiene sentido todo lo que se está proponiendo. Pero no puede ser que yo vote por una persona y que después se le aplique una norma general. Ahí es donde hay un problema. Una norma de nivel nacional. Digamos. Exactamente. Ya, porque el binominal efectivamente era por distritos o por circunscripciones. Y aquí también tú vas a elegir en tu distrito, que la mayoría, en muchas regiones el distrito y la región es lo mismo, pero se le va a aplicar una norma que tiene que ver con una condición que no tiene cómo cumplir la región. Puede ser difícil de explicar, pero eso, si son las reglas, digamos. O sea, es tan democrático como cualquier otro sistema. Que te deja fuera a veces con más votos, digamos. Claro, pero ¿por qué eso no se explica en el tema de los concejales o a nivel de gobernadores regionales, que tenemos exactamente el mismo sistema y a veces pasan exactamente las mismas cosas? Yo creo que es una mala reforma en ese sentido. Obviamente que es conversable y perfectible. O sea, pidámosle a los partidos que donde están constituidos, donde la ley le permitió constituirse y es donde pueden competir, donde los voy a medir. No le pidas a un partido que no puede competir en la región de al lado porque todavía no está constituido, que le digan, bueno, pero usted tiene que sacar un porcentaje en una región donde no puede llevar candidato. O sea, es algo que... porque eso es medio imposible. La posición de Bópoli, que está a favor de la reforma, a pesar de que la perjudica, ¿qué te parece? ¿Tú fuiste militante de Bópoli un tiempo? Lo entiendo desde el punto de vista de tratar de resolver un problema, pero claramente va a ser muy perjudicial porque va a ser kamikaze, van a desaparecer. Es lo más probable. Así que, bueno, se van a terminar fusionando. Entonces ahí es donde uno dice, cuando te dicen que esto va a pasar, mira, vamos a poner un umbral, pero el umbral termina siendo que, en definitiva, el partido que no lo obtiene se va a asociar o se va a agrupar con otro que sí lo obtuvo y de esa manera no va a perder los representantes, pero al poco tiempo sabemos que eso va a producir que va a haber una división en ese partido. Entonces vamos a estar en una cosa que echa la ley, echa la trampa. Entonces no resuelve el problema. A menos que la división de partidos tenga algún efecto. Pero a propósito de eso, la idea de que el parlamentario que se sale de un partido pierda el cupo, o la idea de que no está en la reforma, de que se permitan las órdenes de partido, ¿te parece? Absolutamente contra las órdenes de partido. Porque... ¿Y cómo se obtiene disciplina partidaria entonces? La disciplina partidaria se obtiene teniendo principios sólidos dentro de los partidos, eligiendo bien a los candidatos, no yéndose por el que es más popular al momento de la elección, sino que a un gallo que tenga una cierta trayectoria dentro del partido. Todo lo cual se dice fácil, pero en la práctica no se está aplicando. Lo que en la práctica vemos, yo vuelvo a insistir, vuelvo al tema de los retiros, porque creo que fue una cosa que fue un punto de inflexión en Chile respecto a una serie de cosas. O sea, lo que hoy día están viviendo los chilenos, que el sueño de la casa propia dejó de serlo, porque se convirtió casi en una cosa imposible, producto de las tasas, producto de la inflación, etcétera. Los sueldos crecieron a un nivel pequeño y la UEF creció a niveles gigantescos, por lo tanto se produjo una distorsión que va a ser muy difícil de remediar en el corto plazo. Cuando pasa eso, y todos los parlamentarios que votaron a favor, yendo en contra de con una cosa que estaba advertida por los economistas, diciéndole, señor, usted va a producir un problema económico gigantesco en el país. Esto es un remedio para hoy y es una enfermedad para mañana. Votaron a favor. ¿Y todos esos candidatos, qué pasó? Fueron candidatos. Los llevaron, los inscribieron de nuevo. Y hoy día son parlamentarios, salieron electos. Claro. No se está exigiendo disciplina partidaria. No, entonces, porque no convenía, porque electoralmente era conveniente. Entonces, ahí es donde los partidos tienen que tener una cierta grado de mayor rigidez respecto a cuáles son los candidatos que llevan y los mecanismos de selección. Ya, un zapato chino esta cuestión. Es complejo. Es difícil. Pero yo creo que uno tiene que buscar soluciones que no sean forzosas. Por eso que yo insisto que si queremos resolver el problema del multipartidismo dentro del Congreso, es mucho más simple acotar los pactos y subpactos, de manera de que hay un incentivo natural. Yo creo mucho más en que las cosas se produzcan por incentivos positivos más que por restricciones. Porque al final las restricciones sabemos que siempre hay un mecanismo para poder saltárselo. Y para ejemplificarlo, si se eliminan los pactos y los subpactos, ¿qué pasaría? ¿Cómo se verían las papeletas, digamos? A lo mejor se produciría naturalmente que ciertos partidos, por ejemplo el mismo que estábamos conversando, el caso de Bópoli, tendría que mirar con ojos distintos a Renovación Nacional y decirle, oye, ¿sabéis qué más? Estamos puro leseando, yo no tengo ni una opción de competir en todo Chile. Porque voy a tener que competir contigo en todos lados, mejor pero vayamos si tengo juntos, buenos candidatos en y si tengo 3 o 4 claro, distritos. Entonces fusionémonos. Entonces empieza a generar partidos más grandes
Y a eso debería quedar una institucionalidad más sólida, pero hay que tener cuidado también con esto de que, oye, el gallo que no cumple con las órdenes de partido, lo vamos a echar. Porque sabemos cómo funcionan las maquinarias partidistas y un presidente de partido con mucho poder podría tomar decisiones, podría expulsar diputados y reemplazarlo a su gusto. Entonces, eso tampoco es una solución que desde el punto de vista de la ciudadanía, que es quien hoy día cuestiona la política en nuestro país, va a ver con muy buenos ojos. Ya, pero el candidato o el diputado o el senador que renuncia al partido, eso sí, tiene sentido que pierda el cupo, ¿no? Sí, yo renuncié a mi partido y en esa época no se perdía el cupo y me parece que algo... Ahora tampoco, digamos. Sí, ahora tampoco. Solo la reforma. Pero como dices tú, sería la norma que estaría establecida, por lo tanto uno no se podría quejar. No te habría ido de RN. Claro. O a lo mejor, bueno. Claro, es que uno nunca sabe. Nunca sabe, pero el incentivo a quedarse es mayor y a tratar de resolver los temas internamente y a no generar nuevos grupos políticos. Entonces, dicho eso está perfecto. Pero un parlamentario que vota a conciencia, creyendo que realmente lo que está haciendo es por el bien de quienes son sus votantes, y termina expulsado y reemplazado por alguien que decide la cúpula partidista, yo creo que eso es una mala idea. Ya. Sí, ahí hay dos cosas que son bien distintas. Sí, porque ahí efectivamente la jerarquía del partido puede tener un poder que sea medio raro. Sí, podría ser mal usado. Podría ser mal usado. Dicho eso, ¿qué fue de Amplitud? ¿Qué era Amplitud en ese momento? ¿Era solamente un vehículo para provocar el cambio y hacer, o era un intento de un cierto tipo de derecha? ¿Qué fue y qué fue de Amplitud? A ver, fue un intento de una derecha distinta, una derecha que mirara mucho más al centro, que pusiera la idea liberales sobre la mesa, pero liberales en todo sentido, porque hoy día vemos algunos que se definen liberales o libertarios, pero que más bien enfocados en lo económico. Esto era libertad total, sí, libertad en todos los ámbitos. Sin hemiplegia. Sin hemiplegia, todas las libertades. ¿Ya? Y eso, de alguna manera, también lo encarnaba en ese minuto, o como idea, ¿cómo se llama? Evópolis. Y la verdad que siempre estuvo la idea de buscar algún tipo de unión y poder generar algo distinto a la oferta política que hoy día había. En ese minuto había, y que hoy día también se echa de menos, porque el centro político desapareció, se esfumó, hoy día no tiene fuerza. La verdad que fueron de alguna manera la fuerza centrífuga nos llevó hacia afuera, hacia los extremos, y lamentablemente no fue mal. No fue mal, yo creo que nos equivocamos en muchas cosas. Yo fui autocrítico en su minuto de que tratamos de irrumpir con fuerza en las primeras elecciones, a lo mejor había que aguantar más, no era necesario tener representación inmediatamente. Yo creo que ahí las ansiedades propias de tener representación en las elecciones municipales, después en las elecciones parlamentarias, a veces a uno lo traicionan. Sí, sí. ¿Les jugó en contra eso? Yo creo que sí, y en eso yo tengo que ser súper honesto, y Carla Rubilar en su minuto dijo, no vayamos a las elecciones municipales, mantengámonos como movimiento, esperemos que pasen las elecciones municipales, fortalezcámonos y vayamos a la elección parlamentaria como primera instancia. Y bueno, dicen por ahí que las prisas pasan y las embarras quedan, y yo creo que ella tenía razón. Decía Felipe Lamarck. Sí, yo creo que ella en eso tenía razón. Que en esto, cuando uno quiere establecer, cuando uno mira la historia de los partidos políticos, mira la democracia cristiana cuando llegó a su auge, a su primer auge, con Eduardo Frei y Montalva, tuvo una transición larga de elecciones claro, parlamentarias fallidas, con muy poco parlamentario electo. Entonces en esto uno tiene que, cuando quiere formar un proyecto político de largo plazo, tiene que saber también pasar por esa travesía por el desierto que a veces es dura. Y en eso creo que nosotros fallamos. Ahora, también es duro el territorio, aparentemente, para la derecha liberal o para el movimiento liberal, que siempre ha sido como un viejo sueño de los liberales chilenos, de tener un partido poderoso que los congregue, pero da la impresión de que no hay tantos liberales, o los liberales no son capaces de formar un partido, digamos. O el peor enemigo de los liberales dice que son los propios liberales. También sí. Sí. Porque además es medio contraintuitivo ser liberal y pertenecer a un partido, digamos. Bueno, hay una cosa que es contraintuitiva, estoy de acuerdo contigo. Pero yo creo que efectivamente hay un tema que muy rápido uno cae en los cantos de sirena cuando hay cosas que son más populares, cuando las fuerzas políticas hoy día están un poquito más en los extremos, que es muy fácil perder esa convicción. Yo lo veo, para mí el caso más llamativo, que representaba el centro político, no siendo liberales, sino que siendo social cristiano, que es la democracia cristiana, que era el partido más grande de Chile, que era el que nos daba estabilidad, el que nos dio gobernabilidad por 30 años. Era como el fiel de la balanza. Sí, exactamente. Y de repente escuchó estos cantos de sirena desde la izquierda más dura, más extrema,
y fue perdiendo su norte. ¿Y eso le pasó también a los liberales? Yo creo que también. Sí, ¿eh? Yo creo que también, porque hoy día no se ve una representación, más bien hoy día uno ve matices, pero no ve una diferencia sustancial entre lo que plantea dentro de Chile Vamos los tres partidos. O es que a lo mejor hoy día están cada día más mimetizados. Más parecidos. Sí. O es que a lo mejor no hay tantos liberales. Pues. Bueno, puede o ser. A lo mejor también. en Chile no se valora tanto la libertad como creemos. Puede ser. ¿Viste las encuestas sobre Sí. el valor de la democracia? No. Incluso el valor de la libertad de expresión, ¿no? No es una cuestión tan... No, puede ser que sobre todo los tiempos que corren y dado todo lo que ha ocurrido, menos tiene que ponerse en el contexto de lo que está pasando hoy día, que hay ciertas cosas que uno cree que son como esenciales y que, bueno, que la gente no las valora tanto. Te fuiste de Bópoli en la campaña de Sebastián Sichel, lo recordabas tú mismo hace un rato, eso fue hace ya casi 4 años. Casi 4 años. ¿Por qué te fuiste con Sichel? A ver, porque con Sebastián nosotros nos habíamos encontrado cuando nosotros estábamos formando Evópolis y él estaba formando un movimiento con Andrés Velasco que era Fuerza Pública, no sé si se acuerdan. Claro. Y convergía un sueño de generar un quiebre en la lógica política de nuestro país. O sea, romper con este clivaje sino blanco-negro que todo y que hoy día sigue funcionando un poco así. Claro, o sea, encontrarse en el medio del río que separaba el plebiscito. Exactamente, o sea, ser capaces de cruzar el Rubicón y entender que al frente había gente con la que tenían muchas similitudes y que las diferencias estaban por un tema histórico y que nosotros no teníamos esa carga histórica. Y eso lo habíamos soñado hace ya bastante años atrás. A ellos tampoco les fue bien en su emprendimiento político, a nosotros tampoco, pero en ese minuto, y bueno, ya habíamos generado también una amistad, entonces cuando se produce su candidatura, la verdad que me representaba 100%, entonces... Más que lo que podía hacer Ignacio Briones en Evópolis. ¿O fue antes de que Evópolis optara por Briones? Fue más o menos en paralelo, ya. Pero más que un tema con Ignacio, que le tengo mucho aprecio y creo que también es un tremendo liderazgo, me parecía que era quien podía liderar este país hacia adelante y la verdad, bueno, me invitó a participar, me pidió ayuda, me dijo, ayúdame, porque la verdad cuando eres candidato independiente sin un partido político detrás... era más difícil la cosa. Es como circo pobre. ¿Y qué pasó en esa candidatura? Ya 4 años después. Bueno, en las primarias no fue espectacular, pues sí, fue un batatazo. Fue un batatazo, cosa que uno siempre tiene que estar mirando porque si uno se sitúa hoy día en esa elección, cuando ve a Evelyn Matei corriendo con Carolina Toá, ¿no es cierto? Que ponen como que serían los dos que están mejor aspectados. En esa época era mucho más nítido. Era Joaquín Lavín contra Jadwe. No llegó ninguno. Si nos paramos en esta misma fecha, digamos. Claro. Entonces, bueno, fue un batatazo, nos fue muy bien. Fue una campaña que fue generando una cosa, fue bien increíble porque íbamos recorriendo Chile y veíamos cómo se iba sumando gente, se sumaba gente y todos nos decían, ustedes están locos, se van a perder. Y nosotros decíamos, no, vamos a ganar. Porque lo veíamos en la calle. Sí, tenía la certeza. Pero absoluta. Ya. Lo veíamos en la calle como uno se paraba en una esquina y la gente se bajaba, tocaba bocina. ¿Y qué pasó que duró tan poco ese globo? Bueno, porque el romance con los partidos, con Chile Vamos, fue duro por distintas razones. O sea, había un sector de Chile Vamos que nos decía, oye, ustedes de alguna manera son extranjeros y tenemos un problema porque José Antonio Casa es como primo hermano. Entonces había una cosa familiar ahí, para llevarlo en términos familiares. Y por otra parte nosotros cometimos una serie de errores. O sea, eso también es evidente, digamos. Y haber entrado de frente al tema de los retiros fue lapidario. O sea, sí, uno mira los puntos de inflexión, una serie de cosas, y son muchísimas más, digamos, pero si uno dijera una cosa, o sea, haber estado frontal y esa posición que tomó Sebastián de decir, oye, el que está con los retiros está en contra mío, no sé si se acuerda que fue una declaración justo después de la segunda vuelta. Eso, desde ese minuto en adelante, la cosa fue cuesta abajo en la rodada, como se dice. Era muy fuerte eso. Yo me acuerdo en esa campaña, un personero de la candidatura de Gabriel Boric me dijo, yo entiendo que está mal, pero los números son demasiado aplastantes. Claro, no había por dónde. Sí. No, era una locura. Entonces, uno entiende hoy día, de repente a los candidatos presidenciales hoy día, cuando a Evelyn Matei le dicen, no, tú no has salido al ruedo a hablar del tema de la reforma de pensiones. Es obvio lo que está haciendo, que es dejar un poquito que el agua corra debajo del río y poder tomar posiciones que estén un poquito más consensuadas, porque cuando uno se va en contra, por muy malo que uno crea que va a ser en el largo plazo y que al final se demuestre, pero si ese minuto se va de frente en un tema que además no tiene control, porque es un tema que está en el Congreso, claro, y que no tiene que ver con las candidaturas presidenciales hoy día, te va a tener un costo que es altísimo. O sea, se puede ser leal con los principios y al mismo tiempo práctico en política. Exactamente, hay que tener una buena combinación de eso, si no uno no va a llegar nunca a puerto. Nos tenemos que ir al corte, Pedro, pero Sichel ahora es alcalde de Ñuñoa. ¿Lo sigues viendo como una posibilidad presidencial?
Yo creo que sí, él tiene un liderazgo que es súper interesante, no hoy día. Yo creo que tiene que hacer una buena gestión primero en Ñuñoa, eso es evidente. Pero ahí puede tener una plataforma que es súper interesante. ¿Y por qué no seguiste trabajando con él? Porque no, porque yo estoy ahí trabajando en el mundo privado, seguimos manteniendo... Ya no estás para la política. Hoy día no, nunca digas nunca jamás, como dicen en política. Pero hoy... ¿Y para noviembre? No. Yo estoy hoy día... privatizado y desde la opinión solamente. Estamos con Pedro Brown conversando en esta edición de Hablemos a las 12, Política y Actualidad por TTC en vivo. Una pausa y estamos de vuelta. El estrés, la mala alimentación y la falta de ejercicio pueden envejecer no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro cerebro. Estos factores hacen que el cerebro disminuya la velocidad de procesar información y es por eso que usted no se puede concentrar o se le olvidan fácilmente las cosas. Que a veces mis jornadas van hasta tarde de la noche, entonces mentalmente me estaba sintiendo como muy agotada. Yo tenía buena memoria, yo era muy inteligente, yo manejaba números. Pues con el tiempo yo ya estaba asustado porque no podía hacer mis cálculos, no me acordaba de nada y ya me estaba dando miedo. La buena noticia es que hoy estamos presentando un producto natural que reúne todos los ingredientes de la medicina oriental con el CODIL para fortalecer la salud mental y prevenir el envejecimiento cognitivo. Presentamos Lucy Memory Complex, el primer complemento alimenticio en Europa que combina el poder de las hierbas populares para el poder de la memoria. Desde que empecé a tomar Lucy, me he recuperado, he tenido más energía, más vitalidad, me acuerdo ya de más cosas. Es como un multinutriente natural, pero para el cerebro. Desde que estoy tomando Lucy he sentido muchísimo la diferencia porque estoy mucho más enfocada, no se me olvidan las cosas y aguanto las horas que necesiten. Para ayudarle a tomar la decisión, en este mismo instante le voy a regalar a todas las personas que llamen ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla un segundo frasco completamente gratis. Lucy me cambió la vida, me la tomo todos los días por la mañana, pues ya eso me da más energía, más vitalidad. Me siento, 100% recuperado. Llame ya al teléfono que aparece en pantalla, porque si llama ahora, recibirá un segundo frasco con 30 cápsulas de Lucy Memory Complex completamente gratis. Así que no lo piense más y llame ya. Lunes a viernes, 17 horas. No te pierdas. Hay que decirlo. Con Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez. Por el 13 y 13. Política y actualidad en TTC en vivo. Hablemos a las 12 hoy con Pedro Brown, ex parlamentario, un hombre de derecha todavía, ¿no? Sí, claro. ¿No te vaya a cambiar a esta altura? No. ¿No te va a pasar al Frente Amplio? Siempre me ha gustado más la centro derecha que la derecha, para hacer una diferencia con ciertos partidos que hoy día están un poquito a la extrema derecha. Viviste en primera persona la presidencial del 2021 con el comando de Sebastián Sichel. ¿Cómo ves la presidencial de este año? A ver, yo creo que hoy día hay una posibilidad que es demasiado real respecto a que Evelyn Matei sea la próxima presidenta. O sea, si ella no comete algún error, yo no veo por dónde podría haber un cambio sustancial. Porque al frente no se ve ningún liderazgo que sea competitivo. Ya. Y los que podrían ser no están disponibles. Ahora, pero para la derecha sí podría cometer el error de ir dividida en la primera vuelta, o muy dividida en la primera vuelta. Muy dividida. Eso sería, creo yo, también un error, porque eso te puede generar que puede pasar cualquiera a la segunda. Claro. Pero el porcentaje que ella hoy día está mostrando en la encuesta la muestra muy sólida, como que si es la candidata de Chile Vamos, va a pasar a segunda vuelta. ¿Y en la parlamentaria, con las reglas que hay, crees que alguien va a tener una mayoría? ¿Crees que la derecha puede tener un gobierno en la moneda y una mayoría parlamentaria? Difícil. ¿Qué es lo que sueñan algunos, digamos? Sí, difícil, porque desde el año 90 en adelante, salvo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que tuvo mayoría simple en la Cámara de Diputados, y que hoy día la Chile Vamos o la derecha tiene mayoría en el Senado, no ha habido nunca una fuerza política que tenga mayoría en el Congreso en Chile. O
O sea, pensar que ahora se va a producir, yo creo que es difícil. Lo que es parece un contrasentido tomando en consideración la deriva de la reforma de pensiones, porque alguna gente de la derecha dice, esperemos porque vamos a ganar y vamos a ganar con mayoría parlamentaria. Yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil que así sea. Tu sonrisa. Es que al final a mí me sale el ingeniero que tengo adentro y miro los números. Entonces cuando uno mira los números, las cifras de elecciones tras elección y que nunca se ha producido. En los mejores momentos de la derecha ha llegado al 47% de la Cámara de Diputados y en los mejores, y solamente una vez la nueva mayoría o concertación llegó a tener más del 50% de la Cámara de Diputados. Como conglomerado. Porque después es distinto tener parlamentarios afines, claro, que te pueden dar esa mayoría. Es distinto. Pero tener una mayoría como conglomerado, yo creo que es muy difícil. Y eso no tiene que ver con el sistema de elección actual, porque con el sistema pasado tampoco. Entonces yo veo que eso es muy complicado y a mí me cuesta entender que en un tema como la reforma de pensiones, que es un tema que se arrastra y se arrastra, no se puede avanzar y llegar a acuerdos razonables, porque en definitiva hay ciertos consensos. Tenemos que cotizar más, cotizamos poco. Y por otro lado tenemos una realidad que es demasiado clara, que la edad de jubilación hoy día no tiene que ver con la edad laboral de las personas. Entonces, sé que es impopular, pero hoy día cuando uno tiene cargos puede decir cosas que son impopulares. Pero no estáis postulando a nada. Claro, a los 65 años la gente no deja de trabajar. Tiene que seguir trabajando y quiere seguir trabajando para mantenerse activo. Y las mujeres a los 60 años están absolutamente activas, entonces pretender que se acaba la vida laboral en ese minuto y que uno va a vivir simplemente con una pensión, me parece que no tiene que ver con la realidad actual de cuánto vivimos y qué es lo que esperamos de nuestra vida tampoco. Ahora, lo que pase con eso será otra aventura. La podríamos comentar alguna vez acá en Hablemos a las 12, ¿te parece? Me parece. Pedro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Con Pedro Brown esta mediodía, acá en T13 en vivo, Hablemos a las 12, noticias y actualidad. Sigan con nosotros en T13 en vivo con Entretiempo, vienen los deportes. Muchas gracias por estar ahí.